Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Fan Ye desde Beijing. El Foro Económico Mundial celebró del 25 al 29 de enero una sesión de diálogo virtual sobre la agenda de Davos, una edición que ha estado marcada por la pandemia de COVID-19. En la reunión participó por vía telemática y pronunció un discurso el presidente chino Xi Jinping. Con el tema aprovechar el año crítico y reconstruir la confianza de todas las partes, muchos expertos en política, el mundo empresarial y de salud pública de todo el mundo compartieron sus experiencias en la lucha contra la pandemia y los desafíos que enfrenta el plan de promoción de vacunas. Estos ofrecieron además sus consejos y sugerencias sobre cómo establecer un nuevo sistema de salud pública. La productora Leyenda Producción en Buenos Aires realizó una entrevista a Gabriel Michi, analista internacional y periodista, para hablar sobre los puntos más destacados de esta sesión en línea de la agenda de Davos. Escuchemos lo que ha comentado. Hoy vamos a hablar del Foro de Davos y de la intervención del presidente de China. Por eso estamos con Gabriel Michi, que es analista internacional. Gabriel, bienvenido al programa. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Gabriel, el presidente chino tuvo la apertura del Foro de Davos de una manera inédita, porque fue de manera virtual. Claro, exactamente. Por primera vez el Foro de Davos, que en realidad es el Foro Económico Mundial, pero se lo conoce por Davos justamente por la ciudad de Suiza donde se realiza, fue por primera vez en la historia hecho a manera virtual, con videollamadas, con Zoom y demás. Y bueno, en este caso la inauguración estuvo a cargo de Xi Jinping, el presidente chino, en un video donde planteó en cierta medida los lineamientos de lo que China pretendería o buscaría a nivel mundial en cuanto al relacionamiento entre las naciones, ¿no? ¿Todos los años se realiza este foro? Sí, todos los años, y aparte hay que decir que es un foro donde no solamente interviene la cúpula dirigencial política de los países, sino donde también intervienen empresarios, intervienen intelectuales de renombre, activistas sociales, es decir, es como un foro justamente que tiene múltiples acepciones, múltiples disciplinas y sirve incluso para no solamente el relacionamiento entre líderes de los distintos países, sino también entre, por ejemplo, empresarios de un lado y de otro, ¿no? ¿Qué países participan? Participan casi todos los países del mundo. Lo que hay que decir, el Foro Mundial se inaugura, la primer boceto empieza en 1971, después hubo una reunión muy importante en Dubái hace unos años, y lo que ha sido también es como que cuando se desarrolla el Foro de Davos, se plantean también algunos lineamientos generales sobre cómo va a ser la relación de la política internacional. Tengamos en cuenta que en un mundo tan cambiante y con una pandemia de por medio que azotó a todo el mundo, las situaciones políticas y económicas de los distintos países cambió mucho, si uno toma en cuenta lo que pasaba hace un año, ¿no? Y entonces esta dinámica misma que ha implementado o ha generado justamente el tema de la pandemia hace que hoy tenga una atención particular porque necesita sí o sí de un interrelacionamiento distinto entre los países. ¿Por qué China tuvo a cargo la apertura? Bueno, las aperturas van girando, van cambiando de acuerdo a los países. China hizo su debut en el Foro de Davos hace 4 años y la verdad es que había mucha expectativa porque partimos de una base, ¿no? Con el tema de la pandemia a nivel mundial, lo que ha ocurrido es que la economía del mundo se ha resentido muchísimo. De hecho, por ejemplo, en la economía del grupo del G20, los países más desarrollados del mundo, lo que hay que decir es que ha tenido una caída en promedio de entre el 4 y el 6%, depende de las mediciones que uno tenga en cuenta. Y en este caso, China fue el único país que durante 2020, de estas potencias, logró un crecimiento económico del 2,4% de su PBI, ¿no? Entonces, obviamente había mucha atención previa con respecto a lo que podían llegar a ser las palabras del presidente chino, ¿no? ¿Y básicamente en qué consistió? Bueno, lo que ha hecho Xi Jinping es trazar un mapa que en cierta medida también, digamos, que escondía o traía aparejado una crítica a lo que había pasado con la política internacional, girando en torno a lo que fue el aislacionismo
propiciado por Donald Trump, ¿no? En este caso lo que hay que decir es que en el mensaje de Xi Jinping hay un llamado al multilateralismo mundial, a la necesidad de establecer otro tipo de relaciones, a la necesidad también de no hacer prevalecer los digamos, preceptos ideológicos por sobre el interés colectivo, y en cierta medida es un mensaje hacia lo que pasó durante estos 4 años, que a partir de la propia impronta de Donald Trump, con Estados Unidos como principal potencia del mundo, en cierta medida se cambió el funcionamiento del conjunto de las relaciones internacionales, ¿no? Algo que llamó la atención, que permanentemente habla de todos juntos, como que invita a la integración. Exactamente. Bueno, uno de los ejes principales del discurso de Xi Jinping en este caso tuvo que ver con eso. Tuvo que ver con la necesidad de buscar la unidad internacional, una unidad planteada incluso desde la diversidad, es decir, no, lo que dice Xi Jinping en su mensaje en el foro de Davos es, en definitiva, respetemos las diferencias ideológicas, pero trabajemos para estar unidos, ¿no? En un mundo que necesita hoy más que nunca, producto de esta crisis que se ha generado, de estos puentes y de estas interrelaciones, donde es fundamental el papel que van a tener las grandes potencias, ¿no? Sí. En uno de sus trayectos dice que hay que fortalecer la coordinación de políticas macroeconómicas para promover el crecimiento sostenible, equilibrado e inclusivo de la economía mundial. Claro, porque lo que ha pasado particularmente con el tema de la pandemia del coronavirus es que no solamente ha habido un enorme deterioro en materia económica en cada uno de los países, no solo de las potencias, sino obviamente en los países en vías de desarrollo. Con una recesión muy fuerte. Con una recesión muy fuerte y con millones de personas que cayeron en la pobreza extrema, ¿no? Pasó en todo el mundo, pero obviamente cuando una crisis de estas características se desata, los países más desiguales, los países más pobres, son los que sufren las peores consecuencias. Entonces, en este contexto es que es tan importante que, digamos, esta búsqueda de unidad también tenga en cuenta estas diferencias, estos matices, estas situaciones diferenciales que en definitiva afectan a los países más pobres. Por eso esta necesidad de que quienes por ahí tienen más espalda, en cierta medida económica, para poder afrontar una crisis de estas características, también entiendan lo que está pasando en estos países en vía de desarrollo y no se acrecienten aún más esas diferencias. Gabriel, ¿cómo fue la participación de los jefes de Estado? Por ejemplo, el nuevo presidente de los Estados Unidos no participó de este foro. No participó, estamos en medio de una transición, ¿no? En estos momentos en los Estados Unidos, Joe Biden asumió el pasado 20 de enero con todo lo que conocimos de lo caótico que fue esta transición, con un Donald Trump que se negó, incluso se niega hoy, a reconocer la derrota electoral. En principio, por los primeros mensajes que ha dado Joe Biden con respecto a su política internacional, es de suponer que quizás haya un cambio de paradigma de los que fueron estos 4 años. En el sentido de que volver a tener un diálogo ya con organizaciones internacionales que abarcan a casi todas las naciones, con la Organización Mundial de la Salud, con la cual Donald Trump se llevó a las patadas, por ejemplo, con Naciones Unidas, con los distintos organismos multilaterales que hay en el mundo. Y a partir de esto, si Biden hace lo que dijo que iba a hacer, quizás también cambie la relación entre las grandes potencias, porque una de las cosas de lo cual tiró mucho de la cuerda Donald Trump es de la guerra comercial, por ejemplo, con la segunda potencia del mundo, que es China por ahora, porque según las proyecciones en pocos años va a ser la primer potencia económica mundial, y esa especie de guerra fría, como definió Xi Jinping sin poner los nombres de quiénes eran los países, pero todos dedujimos que era lo que estaba pasando sobre todo entre Estados Unidos y China, bueno, se frene, porque este tipo de situaciones de tensión lo que hacen es afectar a todo, primero a los dos países en cuestión, pero después afectan a todo el resto del concierto de naciones del mundo, porque cuando se enfrían las economías y el intercambio comercial en el mundo, terminan afectados todos, ¿no? Llamó a evitar una nueva guerra fría. Exactamente, en esos términos fue que utilizó, a ver, lo que se estaba viviendo era en realidad una guerra fría,
a partir de esta decisión de Donald Trump de tirar tanto de la cuerda con respecto a la búsqueda de una cerrazón de su economía, esta idea de Estados Unidos primero, ¿no? Se traducía en la política de intercambio comercial como vamos a levantar barreras arancelarias en todo el mundo y en particular con China, ¿no? Que en definitiva fue lo que hizo Donald Trump, aumentar permanentemente la tensión económica a partir de la implementación de aranceles en casi todas las importaciones chinas, que fue respondido en su momento por China, y después se llegó a un principio de acuerdo por el cual algunos productos quedaron fuera de esos aranceles, pero bueno, había una guerra fría de tensiones muy fuertes por esta idea que tenía Donald Trump de privilegiar específicamente su mercado interno, ¿no? También dijo que hay que desechar los prejuicios ideológicos y tomar el camino pacífico, ¿no? En la ganancia compartida y de beneficio mutuo. ¿Eso fue en clara referencia a Estados Unidos? Sí, yo creo que sí, hay un mensaje muy claro hacia Estados Unidos, aunque acá, en este caso particular, se puede extender a otros países de Occidente, algunos países europeos también, pero lo cierto es que la mirada está puesta sobre esta tensión generada particularmente con Estados Unidos de Donald Trump. A ver, no quiere decir que con Joe Biden vaya a haber un cambio de 180 grados en la relación entre Estados Unidos y China, pero sí puede haber caminos de diálogo quizás mucho más fluidos de lo que había pasado con el propio Donald Trump, ¿no? También llamó a superar la brecha entre los países desarrollados y los subdesarrollados. ¿De qué manera se puede superar este conflicto? Bueno, uno de los temas principales que hay hoy por hoy en el mundo y que más tensiones genera, porque aparte tiene sus consecuencias, por ejemplo, en el tema migratorio, ¿no? O sea, los países pobres son expulsores de su propia población hacia los países desarrollados. Y los países desarrollados, a su vez, terminan siendo cada vez menos receptivos de esa inmigración, ¿no? Digo, para entender una consecuencia social de estas diferencias, ¿no? Sin duda, en este planteo que hace Xi Jinping con respecto al tema de las desigualdades, es porque también partamos de una base, es imposible pensar un desarrollo en paz, si se quiere, a nivel mundial, si esas desigualdades no se aminoran. Por ahí es imposible hacerlas desaparecer porque las realidades económicas y políticas son distintas en cada país, la historia es distinta en cada país, pero sí que en todo caso las potencias no traten de generar que esas diferencias sean cada vez mayores, porque eso es sin duda una situación que lo que genera es mayor desigualdad por un lado, pero también mayores tensiones, ¿no? Este virus por la pandemia generó desigualdades en todos los países, menos en la gran economía china. ¿A qué se debe? Bueno, lo que ha dicho Xi Jinping es que ellos atacaron el virus con mucha firmeza y en cierta medida, de hecho lo mencionábamos hace un ratito nomás, de los países desarrollados, el único país que ha logrado que su economía, su PBI crezca ha sido justamente China. Obviamente con una política de incentivo muy importante en materia económica, eso es fundamental. Xi Jinping lo menciona también con respecto a que otros países también han inyectado económicamente dinero para que sus sociedades no se vean tan damnificadas, pero que el esfuerzo que ha hecho China, según lo que dice Xi Jinping, ha sido mucho mayor. Y entonces eso evitó también que la crisis económica en China sea mayor de lo que fue en otros países, ¿no? La pandemia dejó desocupados a 255 millones de personas. ¿De qué manera se puede revertir esto? Bueno, acá es fundamental el rol que cada estado desarrolle apoyando las economías locales. Creo que pocas veces en tan poco tiempo se vio la necesidad de estados fuertes capaces de ayudar a sus ciudadanos. Incluso aquellos que durante mucho tiempo despotrican, se critican en realidad la presencia del Estado, cuando el Estado está muy presente en las sociedades, hicieron un llamamiento a que el Estado debía estar presente, ¿no? Sí. Pese a que por ahí, desde sus propias consignas ideológicas, era contradictorio. Bueno, yo creo que la clave hoy por hoy es
que esos estados estén presentes y que obviamente las grandes potencias del mundo ayuden a que esos estados puedan estar justamente a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿Cómo se plasma lo que se debate en el foro de Davos en políticas concretas? Bueno, muchas veces cuando ocurren estas cumbres mundiales lo que se dice es que es puro bla, 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 ¿no? Hablando mal y pronto. Es decir, que queda en una cuestión de discusiones, de documentos finales que después cuando se tienen que llevar a la práctica quedan como papel pintado, ¿no? Ahora lo que es importante en todo esto es que los grandes líderes mundiales se comprometan con estos resultados y los documentos que se acuerden, ¿no? Porque si las grandes potencias no se abrazan a eso que promulgan allí, bueno, lamentablemente va a ser una reunión más que no sirve para otras cuestiones. Y otro tema importante es ver lo que surge de un foro como el Davos en materia de relacionamiento económico, incluso entre el mundo privado, el sector privado y el sector privado con los estados también, porque esto también sirve como una carta de presentación de determinadas empresas ante un estado que busca inversiones extranjeras y demás. Para eso es muy importante. Yo creo que en el mensaje justamente que ha dado Xi Jinping puso un acento en esta cuestión. ¿Por qué? Porque la experiencia este año 2020 ha hecho que justamente de los países del G20 o los países más importantes del mundo, China ha sido el único que ha tenido un crecimiento de su inversión extranjera en forma directa. Casi un 4% creció la inversión extranjera directa, mientras que en Estados Unidos, que es el primer gran receptor de inversores extranjeros, cayó un 49% la inversión extranjera directa, ¿no? Esto te habla a las claras de que la importancia de vos generar la confianza también necesaria para que inversores de otros países vayan y acudan a hacer inversiones en tu país. ¿Y qué medidas tomó China para lograr este resultado? Bueno, primero que nada creo que el crecimiento exponencial que ha tenido China en los últimos años lo ha vuelto muy atractivo para los capitales de todo el mundo, ¿no? O sea, cada vez más China ha logrado romper esa barrera, digamos, que generaban muchos sectores con respecto a la falta de confianza y demás. Y lo que ha logrado es que a partir de un crecimiento sostenido en el tiempo sea atractivo. Y aparte es un mercado de 1.400 millones de personas, nada más y nada menos, ¿no? Entonces eso para una persona, para una empresa que de pronto quiere desarrollar un mayor incremento económico, sin duda es seductor, ¿no? De todas maneras, en las últimas décadas China ha tenido una gran apertura hacia el mundo. Bueno, vos sabés que ayer cuando leíamos, o en los últimos días cuando leíamos un poco las declaraciones del presidente chino, él hablaba de un socialismo abierto, ¿no? Planteaba la necesidad de que en el caso chino, que ha logrado, él tiró un dato que es muy importante, que hay que tener en cuenta en el contexto en el que estamos, que es que había logrado derrotar a la pobreza extrema en un país, decíamos, con 1.400 millones de habitantes. Es un número importantísimo de personas que logran salir de la pobreza extrema. La pandemia ha hecho que, incluso hay alertas de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, que millones de personas, tanto en países subdesarrollados como en países desarrollados, hayan caído en la pobreza extrema. En los últimos días se conoció un reporte de España, por ejemplo, que tiene 800.000 nuevas personas que cayeron en la pobreza extrema a raíz de la pandemia. Es un número muy importante para un país del primer mundo, ¿no? Entonces, es clave en estas circunstancias tener en cuenta esto, ¿no? Que para incentivar que este camino de la salida de la pobreza sea algo mundial, es fundamental estos procesos de interrelacionamientos entre los países. Xi Jinping también reclamó que la vacuna sea un bien común para todos los países. Claro, porque lo que está pasando con la vacuna del coronavirus es que se han puesto al desnudo primero que nada las guerras que siempre fueron subterráneas entre los grandes intereses económicos vinculados al mercado farmacéutico, por un lado, pero por otro lado también la geopolítica internacional. Y en definitiva lo que ha pasado en los últimos días es que los grandes laboratorios que estuvieron a la vanguardia del desarrollo de las vacunas tampoco han podido garantizar
primero, la provisión necesaria. De hecho, Europa en las últimas horas se ha quejado ante los laboratorios porque apenas ha logrado conseguir vacunas para el 2% de su población hasta el momento, ¿no? Y en definitiva, lo que está pasando en esta situación, que un poco está traducido en las palabras de Xi Jinping, es que también hay un acceso inequitativo a las vacunas, porque las grandes potencias del mundo, por ejemplo, en la previa, hicieron precompras de vacunas por alrededor de 3.500 millones de dosis, es decir, casi la mitad de la población mundial, cuando ellos solamente tienen un 20% de la población mundial. Es decir, en algunos países han comprado vacunas, potencias, digamos, estamos hablando, 3 veces para las necesidades que tiene de su población. Y ha dejado fuera de todo eso a por lo menos el 20% de los países del mundo, los más pobres, que no van a tener un acceso inmediato a la vacuna. Y bueno, a eso se apunta cuando justamente lo que se está pidiendo es un acceso mucho más transparente y mucho más equitativo a las vacunas, ¿no? ¿Qué está pasando con los laboratorios que no cumplen con los compromisos asumidos? Bueno, por ejemplo, el caso de Pfizer, hay una cuestión logística muy complicada que tiene que ver con estos 70 grados centígrados bajo cero que necesita para su conservación, que en definitiva, si bien muchos países del primer mundo lo pueden garantizar, hay otros países en desarrollo que no lo pueden garantizar, pero aparte han en realidad proyectado una producción que está lejos de ser la que finalmente pudieron acceder. AstraZeneca, la vacuna de Oxford, ha tenido una serie de dificultades en sus procesos de prueba y se está demorando su provisión. El caso de Moderna, que es la otra vacuna, la de Estados Unidos, ahí ha habido una prioridad de Donald Trump para que sea provisto primero el mercado norteamericano, dejando de lado a otros países. China está desarrollando más de una vacuna. Exactamente. Su capacidad técnica le permite justamente el desarrollo de más de una vacuna, aparte la posibilidad de una fabricación en cadena muy importante. Pensemos que, por ejemplo, para el caso de Pfizer o de AstraZeneca se necesita de terceros países para poder garantizar la provisión. El caso de la India, quizás, que es el principal fabricante hoy por hoy de medicamentos. Y eso obviamente complica también la logística internacional en materia de vacunas, ¿no? Sí. El presidente también dijo que seguirá participando activamente en la cooperación antiepidémica internacional. Claro, porque, el tema, justamente, esto es una epidemia, ¿no? El coronavirus, lo que significa una presencia a escala mundial, ¿no? Cuando se llega a esa situación, es que los parámetros internacionales lo que hacen es plantear la necesidad de políticas en conjunto. De nada sirve que un país tome medidas restrictivas extremas cuando todavía sus vecinos no tienen la capacidad de poder hacer lo mismo, ¿no? O cuando se permite que sus ciudadanos salgan del país pero no se les permite el ingreso a otros ciudadanos, ¿no? O sea, esto tiene que ser un conjunto de medidas tomadas globalmente y de manera equitativa, porque muchos países han impuesto limitaciones a otros, sin embargo, se han ofendido cuando esos otros países le implementaban limitaciones a los primeros. Entonces, esto tiene que ser algo discutido internacionalmente y bajo los mismos parámetros epidemiológicos. No puede haber ni información escondida, no puede haber ni dimensiones distintas, porque si no, no sirve de nada una política por una epidemia que significa su presencia internacional, ¿no? ¿El presidente argentino participa de esta edición del Foro de Davos? Sí, se cuenta con la participación del presidente argentino. El presidente, por lo que hemos sabido, está muy interesado también en mostrar lo que la Argentina le está ofreciendo al mundo y también una vuelta a ciertas relaciones internacionales que se habían perdido en el último tiempo. Hay muy buen vínculo en las conversaciones y de hecho lo demuestra el tema de la Sputnik V con el gobierno ruso. También hay muy buenas conversaciones con el gobierno chino. Y bueno, la verdad es que lo que pretende el gobierno argentino es ampliar las relaciones, apuntando también a un multilateralismo que es tan necesario frente a una situación de crisis mundial.
Sí. También dijo que pidió apoyo internacional a las instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, para actuar contra el cambio climático. Exactamente. Bueno, ahí es muy importante porque en varios de los tramos del discurso de Xi Jinping ante el Foro de Davos, él plantea la necesidad de darle una nueva vigencia al Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París, que tiene que ver con evitar las emanaciones más fuertes que producen el efecto invernadero, el cambio climático y demás, que necesita particularmente de un compromiso de las grandes potencias del mundo. Y recordemos que en el caso de Donald Trump en los Estados Unidos, él se fue, abandonó el Acuerdo de París. Y una de las primeras cosas que decidió Joe Biden es que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París. Sin la presencia de países como justamente Estados Unidos, como China, el Acuerdo de París cae en una especie de, decíamos, papel pintado, ¿no? Necesita de esas potencias que son, a raíz de su desarrollo económico, las que más contaminación pueden generar. Si esas potencias no participan, es ridículo plantearle a las potencias, a los países más chicos, que ellos sí se comprometan si las potencias no se comprometan. Pero la verdad es que acá en este caso, en el caso de Xi Jinping, retomó el tema del Acuerdo de París, la necesidad de que eso entre en vigencia y lo clave, el cuidado del medio ambiente, el uso de energía renovable, el uso de la menor cantidad de contaminantes. Obviamente ahora viene todo un debate que tiene que ver con la proyección a futuro en materia de combustibles fósiles, que son muy contaminantes y demás, pero bueno, es importante que en un foro de estas características lo medioambiental esté, tan presente y en cierta medida tan relacionado con el tema económico. Sí, lo ambiental urge frente a las catástrofes, ¿no?, que se evidencian todos los días como manifestación de lo que está sucediendo con el cambio climático. Totalmente, y vos fíjate que hay un dato, yo recién mencionaba el tema de las migraciones, ¿no? Cómo las migraciones en definitiva son la consecuencia de países empobrecidos que no les brindan los derechos básicos a sus ciudadanos y los obligan a emigrar hacia las grandes potencias. Cuando muchas veces lo que pasa es que la pobreza que se generó en esos países mucho tiene que ver en la historia con la expoliación que han tenido esas potencias, ¿no? Es como un círculo vicioso. Ahora bien, lo que es claro es que cada vez el tema ambiental está provocando expulsados ambientales, es decir, una inmigración que tiene que huir de las condiciones ambientales de sus países porque hay riesgo de vida directamente y riesgo de supervivencia, y eso también tiene que ser atendido por las grandes potencias. Y que también produce pérdidas económicas millonarias para las naciones. Totalmente, y ojalá los países tomen esa verdadera dimensión, ¿no? O sea, porque todo, lamentablemente, y se vio con el tema de la pandemia, que se planteó un falso debate entre lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria y la cuestión económica, ¿no? Entonces era, cerramos todo para prevenir en materia de salud, y entonces, pero eso afecta a la economía. Y la verdad, yo digo, es una falsa dicotomía, porque si vos no tenés salud no vas a tener tampoco la posibilidad de un desarrollo económico. O sea, si tu población está enferma, más allá de la gravedad de ese cuadro, tampoco vas a poder lograr un desarrollo económico. Y los países que han sido más aperturistas en su momento con el tema de la pandemia, después terminaron teniendo que cerrar sus economías porque la pandemia les explotó internamente. Entonces, es imposible pensar a futuro que una política económica puede estar disociada de políticas sociales, de políticas medioambientales y de políticas sanitarias. Una cosa tiene que ir atada a la otra. Gabriel, muchas gracias por participar para esta nota que es para CGTN en español. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Con la opinión de Gabriel Michi nos despedimos de esta edición de Puntos de Vista. En nombre de todo el equipo les agradecemos su compañía y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Recordarles también que pueden seguirnos en las cuentas oficiales de CGTN en español en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y WeChat. Hasta la próxima.